Hola Claudia, qué lindo tenerte aquí en Buenos Aires. ¿Desde dónde venís? No, Silvia, estoy feliz de estar acá, vengo de Colombia y bueno, me encanta estar acá porque mucho de lo que yo he hecho ha estado conectado con el ecosistema de Argentina. Entonces, he aprendido mucho acá y me parece bonito que estar hoy acá contando también los frutos de eso. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntanos qué es MenteX. Bueno, MenteX O es una MenteX. startup que nació de Singularity University, eh, nació como una EdTech y nació con la idea de poder cerrar el gap de habilidades tanto de las empresas como de las personas en América Latina para realmente sacarle provecho a la tecnología y transformar nuestras economías. Em, Arrancó con un portafolio de educación y nos dimos cuenta que había un gap muy grande en donde la gente nos decía necesito ejecutar y aprender no es suficiente. Entonces, en el camino de ese portafolio se complementó con una estrategia de ecosistema que hoy le llamamos Ecosystem as a Service y que está muy enfocado en las industrias que tienen alta capacidad de disrupción, que son las industrias de energía, de salud, de alimentos. Y ese Ecosystem as a Service entonces está atado a tecnologías de gran impacto, que son esas famosas tecnologías Deep Tech, que son tecnologías apalancadas en ciencia y sobre todo en patentes, en donde Argentina está muy bien rankeado y por eso decía que qué bueno haber aprendido acá y seguir colaborando con este ecosistema. Muy interesante este concepto de Ecosystem as a Service. Me parece algo sumamente interesante. Yo comentaba antes, cuando conversábamos, la importancia del ecosistema y de todos los jugadores que son necesarios para que ese ecosistema de innovación y de emprendedurismo sea realmente dinámico, genere prosperidad, genere impacto social y genere riqueza, ¿no? Entonces, pero me gusta este concepto del entrepreneurial ecosystem as a service. ¿Me contás un poquito más en detalle cómo es ese proceso? Y también me gusta que no es generalista, sino que hiciste foco en justamente las verticales que necesitan del ecosystem para realmente, porque si tú tienes una startup de IT solamente, ponle, un software, no necesita de eso porque ya desde el inicio es universal, por decir algo. Pero tú me explicaste muy bien en esas verticales. Entonces cuéntame un poquito del proceso. Mira, el proceso arrancó con empezar a decir, había como una teoría, porque hay ideas instaladas en donde dos ideas que están en la mente de todos los que están en ciencia. Lo primero es que no tenemos pipeline. Esa era una historia recurrente. No podemos hacer startups deep tech porque no hay pipeline de inversión, entonces no va a funcionar. Lo segundo era que en las universidades, eso decían los inversionistas, las universidades nos decían, la TRL no está lista, el Technology Readiness Level no está listo, entonces las startups se tienen que quedar acá en nuestra universidad hasta que tengan un producto. Entonces, nunca salían del laboratorio de investigación porque llevaban 20 años en ese proceso. Y, y lo tercero era que Deep Tech no es rentable. No había manera de hacerlo rentable porque había un capital paciente muy importante y el periodo de maduración era muy largo, entonces no iba a funcionar. Entonces lo arrancamos de manera intuitiva. Después de que el BID creó el reporte de la nueva ola que decía esta es la oportunidad de América Latina, y dijimos, bueno, pues este reporte dice que la oportunidad de América Latina, pero Colombia no aparece para nada. Entonces necesitamos entender nuestra oportunidad estratégica y nos pusimos a hacer un reporte de locos entre nosotros que éramos una startup y una oficina de abogados que es sui generis porque se dedica a los temas de patente e invierte en las startups. Entonces ellos tenían la misma frustración. Y empezamos y conseguimos que nos apoyara la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces hicimos ese reporte y comprobamos que no era potencial,
que era real lo que existía, porque encontramos más startups de las que pensábamos. Pasamos de 9 a 32 en ese primer reporte. Y segundo, encontramos una oportunidad estratégica. Y la oportunidad estratégica era decir, Deep Tech está muy asociado a la biodiversidad. Colombia es el... Eso, me contaste. Exacto. Eso. Colombia es el país más Cuéntalo. biodiverso por kilómetro cuadrado del mundo. Entonces nos pusimos un sueño y dijimos, podemos ser el país más biorrentable, el kilómetro cuadrado más biorrentable y biosostenible del planeta. Y eso nos puso a soñar y a decir, y no es solo Colombia, debemos ser América Latina y nosotros podemos ser un buen hub para articular algunas de las verticales. Entonces, ese estudio la primera vez nos dio como una idea de oportunidad estratégica. Ya hicimos el segundo, y ese segundo nos está apalancado en una hipótesis que nosotros le decimos efectos positivos de red, que está... Las externalidades positivas de la red. Y entonces decimos, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos mapear el ecosistema, valorizarlo, identificar gaps de oferta y demanda, impulsar interacciones y que esas interacciones generen cada vez más transacciones. Porque éxito es tener más startups que valgan más dinero, y así es como nos vamos a medir. Entonces hoy en día, cuando tú decías qué es eso de ecosistemas as a service, es que tenemos un modelo data driven que nos permite anualmente saber cómo vamos, definir un plan estratégico y poderle decir a los actores qué es lo que tienen que hacer para poder lograr esos efectos positivos en nuestras startups. Te hago una consulta. ¿Cómo involucras a las grandes compañías en este proceso o a las cadenas de valor? Porque sabemos que sobre todo en este tipo de industrias o de startups, los inversores estratégicos van a tener un rol importante. Mira, nos tocó crear toda una marca, esta idea de Ecosystem as a Service, se llama Alianza Deep Tech, y digo que la narrativa fue súper importante, la marca también, porque nos empezó a permitir posicionar el tema. O sea, cuando empezamos a hablar de esto, nadie sabía que era Deep Tech. Entonces, hay dos historias para los corporativos. La primera es decirles, por ejemplo, en el caso de Colombia analizamos y dijimos, el 70% de nuestras exportaciones están en riesgo de sufrir una gran disrupción vía Deep Tech. Entonces, ¿por qué? Porque somos petróleo, alimentos. Entonces, parte de la historia fue miedo, ir a decirle a los corporativos, tu empresa puede desaparecer dentro de muy poco tiempo y tienes que meterte. Y eso nos llevó a que trabajamos en 5 pilares, y uno de los pilares, que no es tan obvio, es educar a tomadores de decisión. Entonces, antes de decirle a los corporativos que inviertan, antes de hacer cualquier cosa, lo que hemos estado es haciendo una labor de evangelización tremenda para que ellos sepan dónde están parados, y ahora empezando a permitir conectar obviamente la oferta y la demanda. O sea, hay distintos niveles. Hay corporativos que pueden estar haciendo procesos de I+D y quieren colaborar con startups para, por ejemplo, levantar fondos de subvenciones públicas. Hay otros que están buscando soluciones y entonces quieren correr un piloto. Y hay otros que se comportan como inversionistas porque tienen un CVC, pero esos son los más pocos. Entonces lo que estamos es como en esa etapa inicial de poquito ser un Tinder del ecosistema. A mí me dicen la Tinder acá del ecosistema de Argentina y parte en la región. Así que bueno, muy interesante. ¿Y qué te llevas de esta visita, de estos días que estuviste aquí con este evento tan interesante en que compartimos un panel? No, yo les digo que siempre he sido fan de lo que acá, o sea, Argentina, si uno dijera cosas que quisiera, que podría Argentina aportar a este ecosistema, y de hecho lo está haciendo, porque siempre digo que el ecosistema es de la TAM, que no somos distintos ecosistemas, sino uno solo es, primero que Argentina tiene un talento tremendo de emprendedores,
una trayectoria de capital de riesgo y de aceleradoras especializadas que no hay en otros países de habla hispana. O sea, tal vez los únicos que están a la misma altura es Brasil. Entonces todo el mundo quiere venir a Argentina. O sea, Argentina debería pensar como soy destino de toda startup talentosa que haya en América Latina, debería querer ir a acelerarse a Argentina y a levantar su primer ticket, digo yo. Eh, No es tan fácil eso. Uno primero chiquito, que genere confianza. Nos ha pasado que muchas startups nuestras vienen a Argentina y después levantan el ticket allá. Entonces, entre todos, este tema de inversión sindicalizada es muy importante impulsarlo, como tú decías. Y creo que las infraestructuras también, ¿no? Porque hay corporativos muy maduros, hay Big Tech en Argentina que ya invierten en las startups. El hecho de que exista el parque, pues es espectacular, porque cuando nosotros vinimos la primera vez éramos como unos llamando amigos de nuestro ecosistema de Singularity para venir, pues hicimos la primera misión y hoy el parque es ese lugar que puede ayudar a conectar. No hay coworkings biotech en América Latina, o sea, Argentina es el pionero en eso, entonces hay muchas cosas que tienen para aportar al ecosistema y me da mucha ilusión ver ya esa capacidad de creérsela y convocar al resto del mundo y estar teniendo esta discusión en estos días. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Claudia. Un placer haberte conocido y ya quedamos que vamos a hacer cosas juntas. Claro que sí, muchas gracias por invitarme y mucha suerte en el resto del evento.